En todo caso, recibamos al doctor Boris Ávila Simpson. Y he pensado en él porque mi mamá me hizo acuerdo de algo. Jaime, justo con todo este caso. El doctor Boris Ávila, creo que fue antes de Navidad, en una entrevista con nosotros, porque ella, y me lo dice a mí, ¿no? Dice, es que esta juventud, estas muchachitas están preocupadas por el gimnasio, están preocupadas por el cuerpazo, están preocupadas... Exacto, ahí se acordó del doctor Boris Ávila Simpson y de cuando nos dio esa gran explicación aquí. Están preocupadas por el gimnasio, están preocupadas por el cuerpazo, por la cirugía, por quién se ve mejor, por la cartera más fina, el carro, la farra. Y no les interesa la ley y se involucran con gente indeseable. Bueno, más o menos ese fue el... Pero de la cabeza... De acá nada. Ese fue el comentario que en algún momento hizo justo en este espacio informativo y mi mamá se vio ese programa y se acordó del doctor Boris Ávila. Y me decía, mira cómo se ve reflejado en ese acto violento que se dio en Mocolí, en una de las zonas más exclusivas, o la más exclusiva de acá, cómo se ve reflejado justamente su mensaje, doctor. Entonces vamos a decir, como le decimos, tenemos que dar la razón en público de cómo se está manejando la sociedad, de quiénes son los nuevos niños ricos de este país y en base a qué tienen grandes fortunas, dinero o gastan. Y no solamente eso, sino que hay nexos directos con el gobierno. Ya lo decía ayer Andrés Durán en su investigación y de acuerdo a lo que él manifestaba, por ejemplo, Rosa Alegría Torres. Rosita Torres. ¿No? Presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, involucrada directa o indirectamente, bueno, eso no lo podemos afirmar, pero con este grupo de personajes. Y se me viene a la cabeza el doctor Boris Ávila, porque desde hace un año lo viene diciendo. O bueno, al menos yo lo recuerdo. Doctor, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como siempre, qué gusto estar aquí. Carlita, un abrazo enorme desde acá de la capital. A mi querido amigo Jaimito, siempre dispuesto para colaborar, para estar aquí, para seguir conversando. A ver, porque creemos que la forma más importante de hacer algo positivo para el país es levantar conciencias, es aclarar las cosas. Y como Carlita mismo lo dice, el tiempo, así como nos va demostrando en algunas cosas que no hemos tenido tanta razón en el tema político, pues nos demuestra cada vez más que todo lo que denunciamos, que todo lo que hablamos, que todo lo que compartimos acá está basado en el análisis, no en los memes de Facebook ni en los memes de TikTok, sino en el análisis profundo, en la investigación seria que como profesionales tenemos que hacer. Buenos días con todos, a la orden. Bueno, doctor, hablemos, primero vámonos justamente con esta introducción que le hacía, el caso Mocolí, ¿no? Y estos nexos que se dan con influencers y que también tienen involucrada directa o indirectamente pues a personas que están dentro de la asamblea o que forman parte del gobierno. ¿Qué lectura le podemos dar a esto en un país donde ya realmente no podemos negar que está cooptado por el narcotráfico, que es un narcoestado, como se le llama? Sí, esta parte del análisis, no me gustaría a mí entrar en análisis superficiales que ya conocemos esto desde hace rato, esto viene pasando a la vista y paciencia de todos. Obviamente estas burbujas tienden a explotar, siempre explotan, porque son circunstancias que están fuera de la ley, que están fuera de todo lo que es, pero el análisis tiene que ir un poco más allá, el análisis tiene que ir a la familia, a los valores que estamos entregando a nuestros hijos. Yo he denunciado esto y he reclamado a la juventud muchísimo, porque nosotros, por lo menos en mi caso, ya estamos de salida, pero los muchachos, los jóvenes, los universitarios, los que están llamados a construir un nuevo país, un nuevo Ecuador, a venir con ideas revolucionarias, no estoy hablando de la ridiculez de izquierda o de derecha, revolucionarias, ¿qué significa? De estar en contra del status quo, estar en contra de algo que nos está haciendo daño, estar en contra de los poderes fácticos, de los poderes de los grupos económicos, de las familias dueñas de este país, buscar un mejor mañana, buscar un mejor futuro para absolutamente todos, no solamente para un grupo. ¿Y qué es lo que yo he denunciado siempre? ¿Dónde está la juventud? Igual que el economista Correa denuncia y dice, ¿dónde está la academia? ¿Dónde está la juventud? Y siempre me refiero a esto, en nuestra época, en nuestra juventud.
solo había rumores de que iban a subir 10 centavos, 5 centavos el pasaje, recuerdo en Sucre, y toda la juventud se volcaba a las calles, había la protesta social, una verdadera protesta social, y nos fajábamos con los poderes en ese momento del Estado, nos bajábamos con la policía, gas lacrimógeno, etcétera, etcétera, pero había una voz de protesta, había una equivalencia hacia el poder tenía que vérselas con la juventud, porque la juventud era llena de ideales, llena de principios, era una juventud solidaria, era una juventud empática hoy por hoy. Preguntémonos si la juventud reclama, si la juventud sale a exponer poquísimos casos, aisladísimos casos que existen de jóvenes, pero el resto de los jóvenes, ¿a qué están dedicados? Y es lo que yo siempre decía, en las redes sociales, ¿a qué están dedicados las chicas? La gran mayoría, porque no se puede generalizar, ¿no? Es a tomar la foto del plato de comida donde les invita el sugar de turno, ¿ya? Porque ellos mismos no se lo pueden pagar, entonces andan buscando el sugar de turno que les invite, y la poquísima, escasísima ropa en las redes sociales para obtener likes. Esa validación que busca la juventud, y los chicos subiendo solamente estados de las fiestas, de las farras, de los lugares a los que van, etcétera, etcétera. Esa banalidad de la juventud, esos pocos valores superficiales que tienen los valores, se refleja en esto. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? No están buscando ser exitosos en una profesión, con su profesión aportar a lo que es la sociedad, lo que normalmente es el sueño de una sociedad que está medianamente civilizada, sino que obtener dinero, buscar fama efímera, o buscar ser el más cool, el más popular, ser la más deseada, la que más like tienes, la hipergamia en su gran expresión, o sea, la hipergamia pero al tope. Y aquí están los resultados, y no son resultados aislados, no es una chica, no son 5 chicas, no son solo las chicas que salen, las muchachas estas guapísimas que salen en los programas de farándula que tanto daño le han hecho a la subcultura nacional, porque estos programas deberían ser cancelados no por el gobierno, sino por los mismos televidentes. Pero el problema es que tienen altísimos ratings, entonces hablan de que la Panchita con el Chichito, con el Cutito, que ni sé qué, que se han peleado. ¿Y quiénes carajos serán? O sea, ¿a quién dieron razón? ¿De qué hablan? Que le han visto en una discoteca y que se han peleado por eso. Por Dios, aquí no hay farándula, es una ridiculez. Farándula existe en Hollywood, farándula existe en Los Ángeles. Aquí son una sarta de pendejos y con eso nos distraen. Y con eso adoctrinan a la juventud, dándole el mensaje subliminal, y ni siquiera subliminal, directo, de que la única forma de triunfar en la vida es tener plata, es ser bello, estar en el gym, vestirse a la moda, tomar fotos de los platos a los restaurantes donde van. Entonces, ¿esto en qué nos aporta a nosotros como sociedad? Absolutamente nada. ¿Y cuál es el camino fácil? Esto que ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, como les ponen ahora las muñecas de la mafia, esto es un resultado. Pero el problema es que se envía el mensaje de que la plata fácil, la plata rápida, la fama efímera es algo totalmente valioso para la opinión pública. Entonces no eres respetado porque seas un buen deportista, no eres respetado porque seas un intelectual, no eres respetado porque eres una persona solidaria y empática con la sociedad. No eres respetado por eso. Eres respetado si llegas en un carrazo, o si es que tienes presencia en redes, o mientras más seguidores tienes, mientras más llegas a los 100,000, a los 200,000 seguidores, pero de pura basura. No se dan cuenta que una chica en bikini saca una foto y enseguida son 50,000 likes. Pero vayan a ver cuántos likes es de la gente que en realidad habla de las cosas importantes, qué presencia tiene la gente que habla de cosas valiosas para la sociedad. Muy poca, muy mínima. Por eso yo recuerdo que hablaba con una persona, con una chica, y veía pues que en sus redes tenía 400,000 seguidores, ¿no? Yo tengo 60,000.
Y yo le decía, o sea, si subes en bikini 20 fotos es fácil, pero si es que tú das un mensaje, ese seguidor sí es valioso, el seguidor de las personas que hacen opinión real, opinión responsable, entrevistas, tratando de sembrar conciencia social, es muy diferente. O sea, es un seguidor verdadero. Los otros es una sarta de basura social que existe, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tienen un espacio fértil para esto. El problema es que incluso las marcas les empiezan a contratar, entonces ya no son degustadoras, ¿no? Ya se creen modelos, ¿no? Entonces, este deterioro de valores, este deterioro social, ¿cuál es el resultado? La votación por un muñeco de cartón. Entonces son dos cosas que van íntimamente ligadas. Yo recuerdo, porque como es de conocimiento público, les he dicho aquí, yo salgo bastante, yo farreo bastante, me gusta mucho la bohemia, la vida nocturna, y yo veía, pues en la época del cartón, las chiquillas bailando con un cartón en las discotecas. Qué vergüenza compartir la nacionalidad con estas personas cuando un joven leído, un joven lector, un joven bien formado en la mesa del comedor de la familia, tiene ideas revolucionarias. Por favor, que no se entienda que estoy hablando de la izquierda ni ideas comunistas, sino ideas revolucionarias de una rebeldía propia de la juventud. Montalvo lo decía, una de sus grandes citas: desgraciado el país en el cual su juventud no es revolucionaria, es decir, no le duele la pobreza, no le duele la inequidad, no le duele la injusticia. Entonces, ¿cuál es el sueño que está plantado en esas mentes? El sueño de llegar, de meterse en un partido político, de meterse para hacer negociados y para obtener esta validación social. No el repudio social como debería darse, porque lo que debería darse aquí es un repudio social. La misma sociedad debería castigarles, la misma sociedad debería señalarles, la misma sociedad es la que debería hacerles sentir la vergüenza que son, hacerles poner en ridículo, porque eso es lo que hacen, el ridículo, nada más. Porque es vergonzoso ver a tipos montando en un avión diciendo: me voy a servir el café más caro porque el café en el avión sabe mejor que el café en tierra. Y ridiculeces y porquerías de ese tamaño que lo único que hacen es un terreno fértil para que nuestra juventud siga ese camino. ¿Por qué? Todos, absolutamente todas las personas queremos vivir bien, todos queremos tener ciertas facilidades, todos queremos estudiar, todos queremos viajar, todos queremos tener un auto bonito, todos queremos irnos de vacaciones dentro de lo normal, dentro de lo que acontece. Pero es la cultura del exceso, la búsqueda de la gula para obtener esa validación social y para llenar sus pequeños espíritus, cuando la única validación que debe tener el ser humano es de adentro hacia afuera. Doctor, bueno, ya luego de vernos situados en este espacio, vemos que la corrupción se va enmarcando y se va tomando la justicia. Y esto nos lleva, ¿no?, al caso de Mario Godoy, que sin duda alguna está en el ojo del huracán, y a la renuncia del señor José Swing, que yo creo que ya no se pudo sostener. Él al principio, cuando le pidieron la renuncia, dijo: no voy a renunciar, pero bueno, no se pudo sostener. Esto marca un hilo conductor de cómo se está llevando la justicia, de cómo la justicia está trabajando en función de beneficiar justamente a los grupos delincuenciales. Le hago dos preguntas ahí. ¿Qué va a pasar desde su perspectiva con el señor Godoy una vez que renuncia el señor Swing? ¿No les va a quedar más que decirle gracias? ¿Terminará renunciando? ¿Se le podría dar paso ya al juicio político a través de la Comisión de Fiscalización o no? Y lo segundo, respuesta cerrada: ¿el Ecuador es un narcoestado, sí o no? A ver, el tema del señor Godoy a mí me parece que ha llegado a un punto insostenible desde todos los puntos de vista, porque la valentía del doctor Serrano en denunciar, y cuando puede, si denuncia, entendamos esto, es porque no tiene rabo de paja, porque deben haberle tratado de encontrado, le buscaron hasta el certificado de la primera comunión, y lo único que pudo decir en la intervención en la asamblea es que demoraba los despachos. O sea, imagínense qué tipo de juez
tan probo, tan honesto debe ser, es el doctor Serrano, que ahora le tocó incluso salir del país y le entiendo perfectamente. Y lo único que, y eso es una opinión, ¿no? Porque habría que ver si es cierto, no le pudieron encontrar absolutamente nada. Entonces, cuando tiene la cara limpia, puede salir a denunciar y mostrar los audios que él mostró, que es una cosa, pero... O sea, si viviéramos en una sociedad medianamente civilizada, esto se debería haber caído el país, pues se cae toda la función judicial, pues, o sea, es la prueba más grande que puede existir, la prueba madre, como decimos en derecho, para que se den cuenta de cómo está configurado todo el tema de la administración de justicia, pero como estamos tan acostumbrados a los escándalos, porque es escándalo tras escándalo, de 2 a 3 escándalos semanales, lo que yo siempre digo aquí, esta vez estamos hablando de esto y luego pasará al olvido. Ahora ya estamos hablando de esto, de las narcobabies, porque todo el tiempo es un escándalo. Entonces, como nuestra capacidad de asombro se ha perdido completamente, ¿ya? O sea, ayer o anteayer encuentran 5 cabezas cortadas en Puerto López, así es. López, y chuta, qué pena, ¿no? Pero bueno, yo a Puerto López estoy a 7 horas, entonces a mí qué me importa, ¿no es verdad? Cuando eso, yo decía ayer en una entrevista en el programa de Quique Vivanco en Radio Pichincha, digo, como abogado, es una de las cosas, o sea, es algo, ya el diccionario no tiene palabras. ¿Por qué? Porque esto está dictaminando que el peor deterioro jurídico que existe en un país, en una nación, en una patria, es que la gente se tome la justicia por sus propias manos, porque eso evidencia el fracaso absoluto, completo. Ya no admite ningún otro tipo de tamaño completo de lo que se llama la administración de justicia y del bien jurídico. Es decir, que el deterioro llega tan profundo que las personas, la gente común ya sabe que ir a la justicia es perder el tiempo. Ir a la justicia es perder tiempo, dinero y no hay ni siquiera el acceso a la justicia. Y personas que ya obviamente es entre eso o morirse de hambre o que le sigan extorsionando. Entonces toman la ley por sus propias manos cuando todo lo que es, desde que la ley se inventa, para nosotros separarnos, como siempre digo, lo que nos separa de las bestias salvajes es la ley y el derecho, pues porque ¿qué es lo que sucede en la selva? El león es el más fuerte, pues porque le saca la madre a todos, ¿no es verdad? Entonces acá nosotros, los seres humanos que nos diferenciamos, supuestamente porque tenemos raciocinio, hemos desarrollado el más grande invento que tiene la humanidad, que es la ley y el derecho, que es lo que nos separa. ¿Y qué significa eso? Orden, debido proceso. Y esa parte que es un pilar de la civilización, es un pilar de la sociedad, está completa y profundamente deteriorada. Entonces, ¿de qué podemos hablar nosotros ahora con esta intervención? Simplemente de que ya, en mi forma de ver, le están bajando el dedo. Habrá que ver qué pasa, porque ya no les es útil, porque ya les es más que útil, ya les es profundamente incómodo. Y en su intervención, que no habló exactamente de lo que a él estaban acusando, ni topó el tema, se dedicó a acusar a otras personas, abogados en libre ejercicio, se dedicó como decimos vulgarmente, a botar lodo con ventilador, por no decir otra palabra, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje subliminal? El mensaje subliminal ahí es, ok, si yo caigo, caen todos, ok, si no me apoyan, pues aquí yo me voy jalando bastantitos a los cuales, obviamente, tienen que ver con muchísimo del tema, porque no es un caso aislado. Este es solo la puntita de la espinilla, porque cuando usted aplasta la espinilla, no sale solo la puntita, sale la pus que hay ahí. Por el bien del país, más allá de la renuncia de 2 personas o de 3 personas, eso no se cura con eso. Sí es verdad que en mi forma de ver como abogado, las personas tienen que tener, las personas que dirigen la función judicial o cualquier estamento del Estado, tienen que tener una probidad notoria, pública, gigantesca. O sea, no puede, pues, una persona que está dirigiendo los destinos de la administración de justicia del país, de estar involucrada en este tipo de situaciones directamente con un conflicto de intereses impresionante, pero ya directo. El problema es que hemos perdido la capacidad de asombro y pensamos que con la renuncia de ayer y con una, tal vez, porque no estamos seguros de lo que sucede en la Asamblea todo se maneja políticamente con votos y con presiones y con negociados, tal vez salga
Eso no se va a solucionar así porque el problema, están queriendo pensar que en un árbol podrido, cortando unas ramitas, una por aquí, otra por acá, se va a curar cuando la raíz, el génesis, es lo que está podrido. ¿Y cómo lo curamos? Porque bueno, tenemos jueces y fiscales, los que son honestos desprotegidos, que quieren actuar en ley, que quieren actuar en derecho, pero más bien terminan renunciando, porque ahora lo que vemos es que, ¿sabes qué? No puedo con la presión, más vale mi vida y renuncio. Y eso sigue creando un círculo vicioso y sigue la justicia en manos de la delincuencia organizada, porque así es. Entonces, ¿cómo volver a confiar en la justicia de este país o cómo sanar a esa justicia? A mí me parece, Carlita, es una pregunta sumamente filosófica, porque no existe. O sea, y es como preguntarme a mí cuál es la cura del cáncer. O sea, eso no existe. ¿Por qué? Porque al Estado corrupto necesita primordialmente una justicia corrupta, pues obviamente. Entonces, lo uno va de la mano de lo otro. Sanear el Estado requiere décadas, requiere por lo menos 2 generaciones. Nosotros íbamos en buen camino, nosotros tuvimos 10 años en los que se saneó muchísimo, en los que el Consejo de la Judicatura y que la Administración de Justicia no se veía envuelta en este tipo de cosas. Corrupción siempre va a haber y siempre ha habido, lamentablemente. El tema es que tienen que darse las formas de escoger a las personas, no por una conveniencia política, y personas que en realidad tengan, primero que todo, la preparación, que si es verdad no garantiza nada, porque todos los que están ahí son sumamente preparados. Ahí no estamos hablando de simples abogados, estamos hablando de abogados de alto nivel. Pero para que vean que ni siquiera la preparación académica garantiza una solvencia moral. Entonces, si es que nosotros no entendemos que este problema que nosotros es un problema tremendamente estructural, que todo el Estado está dentro de este sistema, que la justicia corrupta le sirve al Estado corrupto, es más, necesita de una justicia corrupta el Estado corrupto para funcionar. ¿Por qué? Porque se sanciona solamente a mis enemigos políticos, se persigue solamente a los enemigos políticos, pero a los que están de mi lado se archivan absolutamente todas las investigaciones. Miren cómo funciona. Se empiezan las investigaciones, ¿para qué? Porque en el momento de que estallan los escándalos, estallan los relajos, sí, ya se inició una indagación previa, y en la mente desconocedora del público en general, piensan que iniciar una denuncia, iniciar una investigación previa, ya significa que les van a sancionar, y no es así. La gran parte, la gran mayoría de todas esas denuncias del lado del gobierno quedan archivadas o están esperando el juicio del fin del mundo, el juicio de los justos, como quien dice. Pero las otras sí van y allanan, se meten a las 4 de la mañana, ahí sí están los canales, ahí está Ecuarriza, ahí está Narcoamazonas, ahí sí están todos los canales, pero así, no con todas las cámaras. Y la gente se come el cuento, cuando luego estas denuncias quedan en absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Pero, por ejemplo, con Aquiles Álvarez, con Paula Pavón, con Virgilio Hernández, ahí sí que hubo allanamientos por un tuit. Y como le persiguen ahora a Aquiles Álvarez, le ponen a audiencia el 24 de diciembre, luego el cambio de entretenimiento. O sea, ahí se nota que la justicia simplemente se ha convertido en una herramienta de persecución, y la gente lo dice como un cliché, pero el abogado, la persona de derecho, los que estamos todo el día en esto, no salimos de nuestro asombro, no salimos de nuestro susto, de nuestro estupor, porque entendemos la profundidad del daño tan grave que es tener una administración de justicia completamente encaminada al tema político. Entonces, usted me pregunta qué solución existe. No existe solución. Y si existiría, no es una solución a corto plazo. Es una solución que nos tomaría, por lo menos en mi forma de ver, pues estar equivocado también, un par de generaciones, es decir, sembrar nuevas generaciones con otra visión, con la moral en el lugar donde debe estar, con empatía, con solidaridad, con profundo amor al derecho, con profundo amor a la justicia, para que estas generaciones se hagan cargo. Entonces ya aprendimos a convivir con la corrupción, aprendimos a vivir con el lavado de dinero, aprendimos a vivir con el narcotráfico, aprendimos a vivir con la inseguridad, con las muertes violentas. Ya los ecuatorianos lo normalizamos, aprendimos a vivir de esa forma. Pregúntese usted mismo, Carlita, 8 años vamos en esto. ¿Y qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? No pasa nada, cada vez es peor. Esto es una bola de nieve y la gente no se da cuenta de esto. Piensan que un caudillo va a solucionar esto y no es así. No, que nos hemos acostumbrado, estamos hablando de esto y tenemos material, lo que quiera para hablar de esto por eso mismo, pues porque nos hemos acostumbrado, porque ya para nosotros ya no nos asombra absolutamente nada. Se meten en una embajada y no pasa nada. Y no es el problema siquiera eso, como yo siempre digo. El problema es el aplauso popular. El problema es la aprobación popular. Y para que veamos, no somos solo nosotros, pues sacan a un presidente de un país supuestamente soberano, supuestamente grande, con 40 millones de habitantes, con las reservas de petróleo número 1 del mundo, un país que le ha dado la pelea y la guerra al imperialismo de los últimos 26 años, y los mismos ciudadanos de ese país salen a las calles a agradecer eso. Entonces, yo le pregunto a usted, pues mi estimada y gran amiga, ¿cuál solución le ve usted a eso? Si es que el mismo pueblo, si es que el mismo país aprueba, aplaude, generaliza ese tipo de circunstancias que ya no pueden entrar pues en el pensamiento de una persona civilizada, y nadie está defendiendo a la persona, nadie defiende ni a Maduro. Es lo mismo cuando hablábamos del tema de la vicepresidenta, no se estaba defendiendo a la señora vicepresidenta per se, como tal, como persona, con su nombre y apellido. Se estaba defendiendo el bien común, el bien jurídico, el Estado de Derecho, que debe primar para poder vivir medianamente civilizados. Entonces, solución no existe. No existe solución, y usted toma, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Un presidente secuestrado, intromisión de las fuerzas norteamericanas en Estados Unidos, un proceso de supuesta transición que se da, y un presidente como Donald Trump que el día domingo, lunes temprano, saca una foto declarándose que él es el presidente de Venezuela. Es que ya llegamos a un punto es que no solamente se suceden las cosas, no solamente perpetran este tipo de cosas, sino que se matan de risa. Y no digo otra palabra, Carlita, por el cariño y el respeto que le tengo a usted, pero la gente que me conoce sabe qué palabra es, pero se matan de la risa en nuestra cara para salir a poner eso. Presidente interino de Venezuela. O sea, ya mejor riámonos. O sea, riámonos del meme, del chiste, del post, porque hice lo que me da la gana, rompí todo lo que se llama derecho internacional, rompí todo fundamento de civilización, y encima me río. O sea, encima me río en tu cara. Y lo más gracioso porque ya, pongamos la palabra gracioso, porque ya las palabras que utilizamos aquí parece que no llegan, es que salen a defenderle, salen a aplaudirle en los mismos Estados Unidos, y al otro día les coge el ICE y les mete presos a los que defendían esto. Justicia poética se le dice, ¿no? Pero es un sainete. El mundo es un sainete. ¿Por qué? Porque el imperio está en decadencia. Entonces el desconocimiento público, la ignorancia pública, les hace que aplaudan, ¿no? Y dicen, ahora vamos a extraer a Cuba, vamos a extraer a ni sé quién, se ríen de esto, demostrando una ignorancia supina, profunda e incluso insultante a la razón del ser humano, cuando no se están dando cuenta que somos nosotros los que vamos a seguir si no nos declaramos esclavos del imperio, que somos nosotros a los que nos van a robar a continuar robando nuestros recursos, porque esto no es nuevo, a continuar robando y empobreciendo más nuestro país, separándonos más, polarizando más lo que existe ya en nuestros países y demostrando que no somos absolutamente nada. Latinoamérica ha demostrado ahora con esto que no tiene ningún valor real como pueblo, como idiosincrasia, porque dejamos que se nos metan a nuestra casa, dejamos que se nos roben a nuestra mujer, que maten a nuestros hijos, y encima salimos al otro día a las calles a agradecer por esto. Entonces, ¿qué esperanza puede haber para nuestros pueblos cuando nuestra mente colonialista no solamente que acepta, sino que aplaude? Y para finalizar y darle paso al licenciado de la Cruz, y mire que es tan irónico, ¿no? Ecuador tiene la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de Derechos Humanos. Aplausos. En un país donde no se respeta los derechos humanos, ni siquiera los acuerdos internacionales de carácter de derechos humanos. Y que el presidente aplaude lo ocurrido en Venezuela, ¿no?
Es irónico. Fíjense cuáles son los dos presidentes que aplaudieron esto, ¿no? Fíjense, y son presidentes que han destruido sus países, que estamos sumidos, pero en la peor en la peor de las tragedias, y salen a aplaudir esto con una mente colonialista, esbirra y basura. Cipayos. Es la palabra que han lanzado el presidente de Correa. No la quiero, me gustaría popularizarle, pero no quiero robarle, o sea, quiero dejarle que él siga utilizando un término tan perfecto. Yo digo lacayos, ¿no? Él dice cipayos, que son sinónimos, pero lastimosamente la mayoría de nuestros pueblos vota por eso. El problema es que pagamos justos por pecadores. Ese es el grave problema, porque el delincuente no le vacuna al de izquierda o al de derecha. El delincuente no pregunta si eres de izquierda o de derecha para asaltarte, pues. No es verdad. Entonces, a qué punto hemos llegado de la descomposición que la venimos denunciando desde hace mucho tiempo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, imagínense cómo es. Ayer me preguntaban por qué pasan este tipo de cosas. Mi respuesta es porque nos merecemos. Nos merecemos, así de simple, aunque nos duela aceptarlo, aunque digan que no, que le vas, que somos maravillosos, que somos... Mentira, somos un pueblo que simplemente merece el gobernante y los gobernantes que tienen, porque es el pueblo el que les pone ahí, es el pueblo el que les respalda, y es el pueblo en el momento de sancionar, en el momento de reclamar, lo que hace es aplaudir. Entonces, díganme una cosa, ¿qué esperanza puede haber un pueblo o para un esclavo que es feliz de ser esclavo? A ver, diga, ¿cómo le saco de la esclavitud mental a un esclavo que le aplaude a su esclavizador, que adora a su esclavizador, que no tiene ni para el pasaje, pero se llena de emoción y aplaude como foca cuando su esclavizador pasa en un vehículo, pasa en un Porsche de $240,000 cerrando una calle, y cuando nosotros decimos, por Dios, se están burlando de la miseria nacional, se están burlando en la cara de todo eso, los comentarios que recibimos es que somos envidiosos. Ese es que somos envidiosos, porque él sí tiene y nosotros no. O sea, la estupidez y la inoculación de la ignorancia y del odio es tan profunda y es tan grave que esto no va a parar aquí. Esto va de mal en peor, como siempre yo lo repito. El problema no es ahorita lo que sucede. El problema es que este plan que ha desarrollado el neoliberalismo, que ha desarrollado la derecha, nos tiene en el lugar que quiere. Pobres, abusados, aplastados, y la peor característica, no se olviden de esta, felices. Esa es la realidad. Doctor Boris Ávila, siguiendo con el tema de la geopolítica y hablando de los que aplauden todo lo que está pasando con la intervención que ha hecho Estados Unidos en Venezuela, justo el presidente norteamericano se declara o se autoproclama presidente interino de Venezuela en una situación que yo no le entiendo, ¿no? Hasta dónde mucha gente termina aplaudiendo todas estas cosas que estamos viendo. Ya esto es sacado de todo contexto, ¿no? Esto parece que fuese una broma, pero en realidad es real. Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela. ¿Cómo leer todo esto que estamos viviendo en estos tiempos y que haya gente que termine aplaudiendo estas cosas? Volvemos a lo mismo, mi estimado Jaimito. El problema no es que este demente salga poniendo una cosa así, ese no es el punto. El problema es que los mismos afectados, a los mismos a los que les acaban de robar la soberanía, a los mismos a los que les acaban de demostrar que los tratados internacionales solamente sirven para el estudio universitario y nada más. Los tratados, las firmas, la ONU, todo eso solamente sirve para estudiarlos en una clase de derecho, en una clase de sociología, porque al final de cuentas, en la realidad, perdón, en la práctica, lo que se está demostrando es que el que tiene las armas, el que tiene la fuerza bélica, es el que manda. Entonces, ¿quién está dictando el derecho internacional en este momento? El que tiene la fuerza bélica, el que es capaz de coger helicópteros y ir a meterse y sacar a un presidente como más difícil es ir a sacar, por ejemplo, los carteles de mexicanos. Entonces, con esos no pueden, ¿no es cierto? Porque obviamente trabajan con eso. Pero sí pudieron en una operación de 3 horas sacar un presidente. Ahora, en mi forma de ver, en mi lógica, lo que me dicta es que debería haberse acabado el mundo.
debería haberse acabado el mundo. Estaríamos ya, para mi forma de ver, lo lógico es que deberíamos estar en un conflicto internacional, pero sin precedentes, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? El mismo pueblo, vuelvo y repito, al que le pasa eso, en todas las partes donde son migrantes, salieron a aplaudir. Entonces díganme una cosa, Gallito, nuestros pueblos merecen o no merecen lo que nos está sucediendo? Yo creo que sí, o sea, ver el comportamiento del pueblo, aplaudir el bombardeo de Venezuela, el mismo pueblo de Venezuela, o sea, eso ya como que tú analizas a profundidad en qué mundo vivimos, ¿no? Que aplaudas el bombardeo a Venezuela como que las bombas están viendo de qué lado estás para que no te lleguen, ¿no? Como que si eres del chavismo, a ti te van a llegar las bombas. Si eres de María Corina Machado, a ti no te van a llegar las bombas. Las bombas le llegan a todos, no están viendo de qué lado eres, ¿no? Es lamentable ver todo esto que está viviendo el mundo. Y Jaimito, para acotar también el tema, es como, para que vean, hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Miren lo que le pasó a la María Corina Machado. Miren lo que le pasó, que pucha, el presidente Trump, le voy a regalar mi premio Nobel, que él es mi ídolo, mi héroe, el Adalí de la paz, obviamente con cálculo político, porque esto se veía venir y ya se creyó pues con la banda presidencial, ¿no? Y pública y notoriamente frente a todo el mundo, ¿ya? Le deja como trapo sucio de cocina. Supuestamente, según los cálculos de ellos, ¿no? Porque todo es aquí narrativa y retórica, ¿no? Había ganado con el 70% de aprobación en Venezuela las elecciones del títere, este tipo de apellido González. Entonces, esa votación todo el mundo sabe que era para María Corina Machado, ¿no es verdad? Entonces, supuestamente sí tenía apoyo. Y el imperio siempre ha estado diciendo, que se robaron las elecciones, ¿Por qué? Diciendo que esta señora o que este grupo, que es un grupo económico y nada más ganó con el 70%, entonces sí tenían pues apoyo popular. Y sale diciéndole al mundo que no es respetada, que no tiene apoyo popular y que ella no funge absolutamente de nada. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Así paga el diablo a sus devotos. Entonces, eso deberían tomar en cuenta todos estos payasos del neoliberalismo, los que defienden ahora, hoy por hoy, los que dicen resolvido, los que lloran ahí, se rasgan las vestiduras en la asamblea, que ves, qué maravilla el pueblo venezolano. No entenderán que el poder es efímero, no entenderán que los cargos tienen una caducidad, no entenderán que siempre la vida, el universo, karma, Dios, quien como ustedes llamen, pasa la cuenta, Jaimito. Correcto. Volvamos al tema nacional, doctor Boris Ávila. Bueno, ayer renunció el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Antes de eso había renunciado la presidenta subrogante. El presidente de la República le pidió al señor Godoy que renuncie después de la comparecencia de la Asamblea. Pero bueno, él lo dijo el día de la comparecencia, que estaba pensándolo y que finalmente no ha renunciado, ¿no? Otros que también deberían de renunciar es quienes lo nombraron al señor Godoy. En este caso son 5 vocales o 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se admitió a trámite el juicio político contra Godoy en el CAL, pero no se admitió a trámite el pedido de juicio político para los 5 consejeros de participación ciudadana. Aquí vemos que el gobierno se ha puesto en una situación como que proteger a sus aliados quienes están en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para seguir posesionando autoridades que sean afín al gobierno. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos viendo en este contexto? Justamente, Jaimito, de lo que estábamos hablando, de que nosotros queremos siempre, o el gobierno siempre quiere y tiende, y su negocio y su plan es cortar simplemente las ramas que ya no les son útiles, las ramas que públicamente están dañadas, pero no va a la raíz. Aquí está, ¿no es verdad? ¿Quiénes le pusieron ahí? ¿Quiénes le nombraron? Saltándose un montón de cosas, ¿no? Porque las denuncias son serias, archivando un montón de cosas
debían haberse tomado en cuenta. Es que Godoy tenía a tiene una persona que era parte de la comisión que designaba al propio Godoy, el señor Cristian Troya. Así es. Y está en la comisión que se va a designar al próximo fiscal general del Estado. Ok, entonces ahí es donde lastimosamente, tenemos la razón. A mí me duele tener la razón. A mí me duele no equivocarme. No, que no piense la gente o las personas que me siguen o los que nos escuchan de que yo estoy feliz de esto. O sea, me duele darme cuenta de que tengo la razón y el tiempo me da la razón, porque cuando no me dé la razón yo saldré públicamente a decir me equivoqué, me jalé, lo siento, no es verdad. Pero ¿cuál es el punto de esto? Van a sacar ya, digamos que ya salió el doctor Swing, ahora hay altas posibilidades de que salga el señor Godoy, pero ¿quiénes le nombraron? ¿Y por qué le nombraron? ¿Y cuál fue el cálculo político? ¿Y cuál fue? ¿Por qué se saltaron un montón de procedimientos? ¿Por qué archivaron las denuncias? ¿Por qué archivaron las observaciones que había? ¿Por qué no les dieron paso? Si habían enormes y potentes observaciones sobre estos nombramientos. Porque se quiere mantener a la raíz. Las raíces podridas van a seguir ahí y ahora van a volver a nombrar a los personeros y lamentablemente con el mismo propósito, que es el propósito político, el propósito de los intereses creados por estos grupos de poder, por estos grupos que nos están manejando. Entonces, como digo yo, no se soluciona absolutamente nada. O sea, esto es parafernalia, esto es show. Ok, sí, estamos luchando contra la corrupción y ya renunció el uno y hay posibilidades de que le sancionen al otro, y pasará, y en la mente de la gente quedará el discurso y la narrativa de ellos, diciendo que están luchando contra la corrupción, cuando los que en verdad deberían haber sido también interpelados, los que en verdad deberían haber comparecido a juicio político, son estas personas, pues, y ya les levantaron, ya no aprobaron el juicio político. Es decir, están avalando, ¿ya? Y que se entienda la palabra avalar, están aceptando y están dándole valor a las actuaciones que originaron estos nombramientos. ¿Qué significa? Que este mismo patrón de comportamiento, este mismo hilo conductor, va a ser considerado en los siguientes nombramientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente, únicamente y exclusivamente se va a cambiar de nombre. Nada más, pero no se va a cambiar la esencia, ¿ya? No se va a cambiar la esencia de los nombramientos, que son eminentemente políticos y por acuerdos personales y por intereses propios, nada más. Podríamos especular que tal vez la jueza Daniela Camacho asumiría la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, esta jueza que fue una de las que sentenció al expresidente Rafael Correa por influjo psíquico. Y no solo a él, coincidencialmente todos los casos... A Jorge Glass también. Claro, entonces yo estoy completamente seguro de eso, ¿ya? Y será... ¿Por eso renuncia Egma Tapia? Aquí viene el dicho, pues ahí viene a ser el conocido dicho que dice será peor el remiendo que el roto, Jaimito. Acuérdese todos los casos emblemáticos que se han llevado, justamente quién los ha tramitado, quién los ha sentenciado. ¿No es verdad? Entonces, ¿a qué estamos abocados? Pensamos que con esta renuncia o con este cambio que puede haber, van a mejorar las cosas. No seamos ingenuos, por favor. Otro de los que también debería de ser cuestionado y quien va a investigar en el caso de la Asamblea Nacional es Andrés Castillo. Castillo, que hay una denuncia o hay un audio filtrado donde él exige a la Asamblea Nacional que posesionen al señor Godoy. Al secretario de la Asamblea, y el secretario de la Asamblea lo denunció públicamente, salió en medios. Hay el audio. ¿Pasa algo, Jaimito? ¿Por qué no pasa nada? Porque obviamente ahorita es el arlequín, por no decir payaso, del grupo de este grupo político. Entonces, cuando hay ese tipo de protección, estas personas se creen con patente de corso para hacer lo que ya hemos visto en los shows de la Asamblea, que sinceramente ni siquiera me da ganas de analizar. O sea, para usted tal vez Castillo tiene algún encargo o tiene que hacer algún trabajito desde Carondelet que le encargan. Jaimito, todos tienen encargo ahí. Todos, absolutamente todos.
¿O no le ve usted a la legisladora que ha resolvido con su encargo? Y no le ve a la otra legisladora de 20 años, que creo que es que viene pancha de la vida a decir que todo es como siempre, ¿no? Culpa de Correa y la corrupción es porque Correa transó con el trillado repugnante, ridículo y comprobado hasta la saciedad, cuento mentiroso de que Correa pactó con las mafias, de que Correa es... Todos tienen un encargo ahí, Jaimito, ellos no están ahí. ADN es una recicladora, nada más, de los excrementos de los otros partidos. No hay una ideología propia, solamente hay compadrazgos, intereses y ansias de tener la gula del poder, que le sigan tomando en cuenta. Y me da chiste a mí, porque obviamente todos sabemos, imperios se han caído, pues no, imperios se han caído, Julio César se cayó, no se van a caer estos, por favor. Todo es cuestión de tiempo, como dice el economista Correa, y el tiempo va dando la razón. Aquí veo un comentario muy respetuoso, ¿no? Que me dice que no está de acuerdo conmigo porque dice que no merecemos esto, porque habemos personas que sí somos que sí pensamos y que sí entendemos al país como una nación para todos, como una patria para todos, ¿no? Pero le tengo que responder a esta persona, decirle, pero si la mayoría no opina, no piensa con nosotros y la mayoría es la que pone este tipo de presidentes, ese es el juego terrible, esa es la dictadura de la democracia. La democracia es un cuento. Siempre van a llegar los grupos de poder, siempre van a llegar los poderosos. En los presidentes que existen, desde el analfabeto de Juan José Flores hasta acá, solamente ha habido tres presidentes que no son de apellido rimbombante, de las grandes élites y de las 11 familias dueñas de este país. Todos son Arosemena, son Lazo, son Noboa. Vayan y revisen la historia, no me crean a mí. A excepción de Isidro Ayora, a excepción que también, como es de Velasco Ibarra, y a excepción del economista Correa, y por ahí, que se metió un Lucio Gutiérrez de por ahí 1 año y medio, alguna cosa así. El resto todos son de las grandes familias, de los grandes poderes, de los dueños de esta fucking hacienda. No me crean a mí. Vayan y abran el Google, ahora todo es fácil, ya ni siquiera hay que ir a comprar un libro. Vayan a la inteligencia artificial, pongan todos los presidentes y vean de dónde salen. Por eso jamás nosotros hemos podido explotar para beneficio del pueblo todos los grandes recursos que tenemos, toda la magia, la belleza que este país es, todo lo que nosotros tenemos como riqueza. Por eso jamás eso ha llegado a manos del pueblo. Solo pregúntense, la Amazonía es de donde sale el petróleo, ¿no es verdad? ¿Y cuál es la zona más retardada en este país? ¿Cuál es la persona que tiene las peores infraestructuras, la zona que más olvido tiene de este país? Díganme en eso, respóndanme en eso. Entonces eso prueba que los intereses de las grandes corporaciones, que son de las grandes familias, que son las dueñas verdaderas de este país, son los que siempre prevalecen. Entonces, ¿qué somos nosotros? Como yo siempre digo, somos un grupo de pendejos que estamos tratando de enseñarles a otros más pendejos que dejen de ser pendejos, pero ellos no quieren dejar de ser pendejos. Entonces, en esencia, es una pérdida de tiempo, pero nuestra labor no es solamente esa, sino tener la conciencia propia de estar en el lado correcto. La Sierra Centro también, ¿no? El sector rural, cómo vota por sus propios opresores, ¿no? Donde hay mucha pobreza, desnutrición infantil. Yo no entiendo, no concibo por qué este sector de la población del país cree que el millonario lo va a sacar de la pobreza donde está. Y no se da cuenta que el millonario está comprando 93 hectáreas de terreno que vale el metro cuadrado $9 y pico, y las está pagando a $2 y utiliza una testaferra para que le dé comprando esas tierritas. Ese es un ejemplo nada más de tantos. Ya nos hemos olvidado de Olón, ¿no? Porque de aquí Olón. Un escándalo tapa otro escándalo. Entonces, esto ya nos hemos olvidado del caso Porsche, ¿ya? Que se archivó, imagínense, con la excusa de que no tenían la clave del celular. Dios mío, ¿no? No cree, los abogados que estamos en el libre ejercicio sabemos que cuando nosotros pedimos la explotación de un aparato electrónico, pues obviamente tienen la tecnología y lo hacen. ¿Ustedes creen que no hubieran podido explotar el celular de una persona que estuviera en el lado contrario?
Por supuesto que sí, ya hubiera salido absolutamente todo, pero aquí se archivó el caso porque simplemente no podía. Cuando existían los videos, existían las pruebas, pero ya nos olvidamos de eso. Ahora tenemos otros cientos de casos que nos van acostumbrando nuestra mente, van cambiando incluso nuestra percepción de la realidad. O sea, como yo decía en el ejemplo anterior, por poner un simple ejemplo, ¿no? Ahorita pasa el tema de esos 5 decapitados, que debería haber sido, ¿sabes? Es algo, pero criminal, desastroso, un deterioro del sistema jurídico, del bien jurídico brutal. ¿Qué pasó? Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Correcto, doctor. Bueno, ya yendo a la recta final de este diálogo, ¿usted cree que la destitución de Mario Godoy se dé o esto será un show? ¿Harán cálculos de tiempo? ¿Vendrá en los próximos días una segunda parte de la toma de TC Televisión u otro canal para evitar la destitución de Mario Godoy? ¿Mario Godoy será o no será destituido? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, sí la escuché. Parece que hay un poquito de interferencia. A ver, mi lectura es la siguiente. Un salto del internet, Sí, parece. Ahí estamos. Ya. Tomemos en cuenta que ahorita fue la resolución fue por unanimidad, ¿ya? Al tener unanimidad, ¿qué es lo que se supone, ya? Que tanto ADN y tanto los otros grupos de la Asamblea, la RC, tienen una unanimidad de criterio de que obviamente hay motivos, hay graves presunciones por los cuales le llevan al señor Godoy a comparecer a la Asamblea, ¿no es verdad? Se supone, la lógica da para que también exista una unanimidad en esto, porque va a ser muy difícil borrar un video, un audio, perdón, va a ser muy difícil explicar eso, ¿no? Yo como abogado se lo digo, esa es una prueba contundente, a más de todas las otras cosas que han sucedido. Pero en este país, cómo se maneja la Asamblea y cómo hemos visto, yo tengo también mis serias dudas, profundas dudas sobre que esto pase. Y si es que pasa, no será por un tema de justicia, no será por un tema de una fiscalización honesta, será simplemente por cálculo político, mi estimado Jaimito, absolutamente nada más. Claro, es que yo creo que si ADN lo sostiene a Godoy, se termina inmolando. Y no creo que valga la pena. No creo que valga tanto la pena. Ellos saben que simplemente cambian a la persona, va a entrar otra persona y esa otra persona también será afín. Porque como estábamos hablando, las personas que son las que le nombran, que deberían haber comparecido a explicar por qué se pasa, a explicar nada más, porque nadie les está diciendo que son culpables, ¿no es verdad? Que pasen a explicar, que pasen a fundamentar, como se dice en una audiencia de derecho, que se fundamente. Yo puedo decir misa en una audiencia, pero tengo que fundamentar, ¿no es cierto? Si no fundamento, entonces la esencia del bien jurídico no sirve, o sea, realmente no tiene ninguna validez. Entonces, estas personas que debieron haber fundamentado no están llamadas. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de eso, Jaimito? Y saben completamente, y todos saben que cuando ya dejan de ser funcionales, cuando dejan de ser serviles o cuando el ojo público es sumamente fuerte, entonces simplemente les bajan el dedo y nada más. Veamos que esta novela recién empieza, porque las amenazas de que van a salir un montón de cosas de ahí, que si caigo yo, caen todos, están bastante fuertes. Y yo sí estoy pensando, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ahí hay mucha tela cortada, de que ahí abrimos la caja de Pandora. Y ese tema va a ser completamente grave y completamente serio. A no ser que el día de mañana ya les tengan ofrecidos alguna embajada, ¿no? Porque eso también pasa. Claro, y ahora no quieren, parece ser, a la subrogante de Godoy, ¿no? ¿Por qué será? Salen a acusarlo, a acusar al correísmo que se quiere apoderar de la justicia y ha pactado con Guillermo Lasso, con el Partido Social Cristiano, pero si los socialcristianos votan con ellos en la Asamblea, pues. Exactamente. ¿Quién se come ese cuento? Son de manual, Jaimito, son de manual.
Por eso ya empezaron nuevamente las voces de estos imberbes de la Asamblea diciendo, la culpa es de Correa, la corrupción es de Correa. Entonces, son de manual, Jaimito, ya les conocemos el discurso. El problema no somos usted, yo, Carlita y la gente que escribe, que tiene un criterio, que tiene un concepto y que ve las cosas como en verdad son. El problema es el 54% que les apoyan. Y ojo, esta victoria del no es que personas como yo estamos completamente felices y yo no, porque a mí me avergüenza, realmente me avergüenza que el sí haya llegado a tener el porcentaje que tuvo en una sociedad medianamente civilizada, como siempre digo, en un país golpeado de la forma que ha sido golpeada, flagrantemente por los grupos de poder, no debería haber pasado del 7%, el 8% máximo debería haber sacado el sí. Entonces a mí sí me preocupa, me da muchísima tristeza y me da una lectura diferente del triunfalismo que se sintió al ganar el no, porque el porcentaje todavía sigue siendo muy alto. El porcentaje todavía les da bastante presencia política. El porcentaje ese todavía les da un caballo de batalla para seguir destruyendo el país como lo han destruido. Entonces no nos sintamos tan triunfadores. Triunfar realmente, que el país se hubiera dado cuenta, que la lógica se hubiera impuesto, hubiera significado que no hubiera llegado ni al 7% esa votación, y que usted y yo sabemos que no fue así. Entonces, preocupémonos profundamente y sigamos levantando conciencia social, sigamos diciendo las cosas con técnica, con lógica y con la verdad. No ataquen a las personas, no ataquen a quien sale, hablemos de los conceptos. Debatamos el concepto, debatamos la denuncia, debatamos los presupuestos que estamos conversando. Eso es lo que tiene que entrar en debate. No quién lo está diciendo, no si tiene calidad o no tiene calidad, o si es o no es. No, eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque lo que queda es la ideología, lo que subsiste que son los conceptos. Y los conceptos por los que estamos luchando son los del buen vivir. Entonces, para cerrar esto, Jaimito, como usted me dijo ya la recta final, ¿cómo es posible, y aquí viene el razonamiento final que yo siempre hago, cómo es posible que me digan que no merezcamos esto, que yo soy muy pesimista, si es que nosotros tuvimos 10 años en que se empezaron a sentar las bases de una nueva idiosincrasia ecuatoriana, de un orgullo ecuatoriano, de sentar las bases de que todas las personas tengamos acceso a las cosas básicas que tiene que tener una persona simplemente por el hecho de ser humano, como es salud, como es seguridad, como es educación, como es vivienda, como es alimentación. ¿Cómo es posible que hayamos estado encaminados y que ahora a las personas o al líder que promulgó y que lo demostró sea una persona a la cual ahora le odien y le sigan reclamando cosas y le sigan poniendo falsos positivos y le sigan persiguiendo? Entonces, Jaimito, no es ser pesimista realmente, sino es ser realista. Veo las cosas como tienen que ser. No me subo yo en aparatos triunfalistas como que no ganó con el porcentaje que ganó. No me subo en eso, porque veo que el deterioro social, el deterioro de la familia ecuatoriana es tan profundas que ahí están los resultados. ¿Por qué temen que regrese Correa? Porque obviamente se les acaba el reparto, porque obviamente se les acaba el botín, se les acaba el negocio, se acaba el narcoestado. ¿Por qué? Porque obviamente saben que y tienen el conocimiento, y ya se demostró profundamente, que el país avanza y a ellos no les conviene de ninguna manera que una ideología que es de empatía, una ideología que es de solidaridad, una ideología que es de amor al prójimo, se establezca. ¿Por qué? Porque ¿cómo saben ellos que son poderosos? ¿Cómo se demuestran ellos mismos y a las sociedades que representan que son poderosos? Les respondo con el ejemplo de Cuba. Cuba no puede, nunca le van a dejar salir adelante, porque para el imperio es completa y absolutamente necesario que el vecino sea pobre para sentirse poderoso. Si todos tenemos la misma casa, todos somos iguales. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo me siento superior? Yo tengo piscina, mi casa tiene otro piso, porque esa es la naturaleza corrupta del ser humano. Esa es la naturaleza corrupta, ya que está en el corazón de las personas, querer ser más, querer tener más, tener mayor reconocimiento. Y eso es lo que nos hunde en el tercer mundismo, y ahí están los resultados, Jaimito.
Así es, y no se va a terminar, ¿no? Usted lo decía, ¿no? Bueno, sale Mario Godoy, renuncia José Swin, pero probablemente el gobierno va a seguir moviendo sus tentáculos para terminar poniendo en estas instituciones a gente servil a ellos. Entonces, si nos vamos por ese lado, es verdad, este círculo vicioso no se termina solamente con la renuncia de unos cuantos. Es imposible que termine. El problema es cómo nos ven en la narrativa, cómo nos ven en el relato. Entonces ahora, si es que sucede esto, que es altamente probable de la censura en el juicio político, lo van a vender como que hay una lucha contra la corrupción, ¿no? Siendo que es una persona que responde a los intereses de ellos. Entonces ahí van a salir a decir los grandes discursos de la Resolvido, ¿no? Que no importa quién sea, que no importa, y la del planeta Sol y todas estas, ¿no? Que van a decir que no importa quién sea, que nosotros somos los adalides de la justicia, cuando simplemente los que sí sabemos leer, los que sí sabemos ver el tema como realmente es y decimos las cosas como son, solamente que es el mismo circo con diferente payaso, absolutamente nada más. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo en este análisis. Por supuesto que sí, encantado, les envío un abrazo, seguiremos conversando. ¿Cuándo viene a Guayaquil? Estoy en 2 semanas en Guayaquil y en marzo también voy a estar una semana en Guayaquil para vernos ahí personalmente, ¿no? Bueno, ahora sí va a ir a comer conmigo el doctor Boris Ávila, pues solo se va a comer con Jaimito. Solo a eso voy, para comer con Ya me resiento, tiene que llevarme a mí también, ya por ahí se van a comer rico y no, a mí no me llevan. No, sí se la invito. Pero usted estaba completa y absolutamente invitada. Que me choleó la invitación es otra cosa. No, lo esperamos con el cariño, como siempre, doctor. Gracias, un placer conversar con usted. El doctor Boris Ávila Simpson. Aunque nos duela, ¿no? Aunque nos duela, porque de repente el doctor Boris Ávila dice, ¿por qué me dicen que soy tan pesimista? Pero es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Al final es, y él lo dijo, ¿no? Y me quedó resonando en la mente. Dice, es realista el doctor Ávila. Sí, es realista. Se parece aquí a mi amigo Jorge Carr también. Es bastante realista para decir las cosas. Jorge siempre dice, ¿no? Voy a intentarlo, pero no le garantizo nada. Pero tú dices, no, esto no se termina, y lo dijo el doctor Boris Ávila, con la renuncia de unos cuantos, ¿no? Esto es como un árbol, ¿no? De nada me sirve cortar las ramitas si tengo a la raíz ahí, ¿no? Y la raíz de todo esto es este gobierno que sin duda alguna nos ha demostrado que está envuelto en todos estos casos de corrupción, en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas las aristas, porque no es solamente el tema de la justicia, ¿no? Es el tema de testaferrismo, ¿ok? Es también el tema de la eliminación de impuestos que se hizo, o sea, es un círculo, es un entramado de situaciones donde se ve envuelta el gobierno y esa vendría a ser la raíz. Entonces, como lo dice el doctor Boris Ávila, vendrá otro escándalo y así pasará. Tratarán de camuflar todo lo que está viviendo el país en este momento.